El siguiente video se realizó para la Cátedra de Literatura Clásica, impartida por el licenciado Edwin Escobar, en el cual se realiza una narración sobre la obra El Decamerón, específicamente sobre el cuento Prohibido tocar a la reina. Los responsables del video son Argueta Tabora, Ingrid Elizabeth, Benítez Alvarenga, Neris Isabel, Bautista Torres, Lismar Elizabeth, Arévalo Espinosa, Madeline Yulisa y Benítez, María Virginia. Esta es la historia de un palafrenero que, llevado por un deseo imposible, se atrevió a suplantar al rey y tocar lo prohibido, la reina. El rey, al descubrirlo, no lo mata, le corta el pelo, pero el joven, muy astuto, hace lo mismo con todos sus compañeros, les corta también el pelo y así escapa del peligro de muerte. Muy interesante historia, ¿verdad? Pues acompáñanos a conocer esta atrayente historia que tiene por nombre Prohibido tocar a la reina. Una vez terminada la narración de Filóstrato, la reina quiso que Pampinea contase su historia, y ella empezó a contar lo siguiente. En tiempos antiguos, cuando los reinos eran gobernados con firmeza y con honor, Agilulfo, rey de los lombardos, reinaba con justicia desde su corte en la ciudad de Pavía. Él se había casado con Tendembusca, viuda de Antari, que también había sido rey de los lombardos. Esta era una mujer hermosísima, prudente y muy honrada, aunque desafortunada en los asuntos del amor. Entre las caballerizas reales trabajaba un palafrenero joven, apuesto, casi de la misma estatura que el rey. Aunque él era de origen muy humilde, tenía un muy buen juicio y un corazón lleno de amor prohibido. Amor prohibido porque amaba en silencio a la reina. No se atrevía a confesarlo, pues sabía que su pasión era imposible, pues cuanto más imposible, más intenso era su deseo. Por eso guardó su pasión en silencio, sin hablarla a nadie y, sobre todo, sin hacérsela conocer a la reina. Y aunque no tenía ninguna esperanza de ser correspondido, pues él no dejaba de alabarse interiormente por haber colocado tan altos sus pensamientos. Pero, como suele ocurrir, cuanto menor es la esperanza, más crece el deseo. Y el pobre palafrenero, consumido por su amor secreto y sin futuro, pensó incluso en quitarse la vida y hacerlo de tal forma que todos supieran que lo hacía por amor a su reina. Pero antes de rendirse, decidió probar fortuna, usando todos los medios a su alcance para satisfacer su deseo. Y no, él no intentó escribirle a la reina o hablarle, pues él sabía que sería en vano. Así es que optó por otro método. Él buscó otro camino y no halló mejor medio que introducirse en la alcoba de la reina, suplantando al rey, quien, como él ya había observado, se acostaba cada noche con su esposa. Convencido que aquello sería lo mejor, se ocultó varias noches en un salón en el palacio, donde se separaban las habitaciones del rey y la reina. Dispuesto a saber con qué ropa y de qué manera
encuentro y a visitar a su mujer. Una noche, mientras se hallaba observando lo que sucedía, vio salir al rey de su cuarto envuelto en un amplio ropón. Llevaba una luz en una mano y la otra una varita, y dirigirse a la alcoba de la reina. Cuando llegó al frente, escuchó como sin decir una palabra daba dos golpes a la puerta con la varita, después de la cual se abría y entregaba la luz, y observó del mismo modo cómo el rey salía. Enterado de lo dispuesto, a enterarse de esto, dispuso a imitarle. Con tal fin se procuró un ropón parecido al del rey, así como una vela y una varita. Luego de haberse dado un baño para que no sintiera el mal olor a la cuadra y no advirtiera la superchería que estaba dispuesto a hacer, se escondió provisto de todo aquello del salón donde hiciera sus observaciones. Cuando supo que todo el mundo estaba dormido en el palacio y vio que había llegado el momento de su proyecto, que en ejecución de su proyecto hizo brotar fuego en una de las piedras que iba en provisión y encendió la vela, se tapó con un ropón y fue a dar golpes con su varita en la puerta del cuarto de la reina. Una camarera le abrió. Enseguida tomó la luz y se llevó. Él entró sin decir nada y quitándose el ropón, se metió a la cama donde la reina dormía por un profundo sueño. Tomándola de compasión entre sus brazos, fingió hallarse algo preocupado. Pues sabía que en aquel trance el rey no solía hablar y no soportaba tampoco que le dijeran nada. A favor de aquel silencio satisfació sus deseos por completo. Luego, temiendo que si permanecía mucho tiempo al lado de la reina, el placer se cambiara a hastios, y por más que le costara separarse de ella, se levantó, cogió su manto y su vela, y sin decir nada, volviéndose a su lecho con la mayor rapidez. Bien, aquí podemos ver qué astucia tuvo él, ¿verdad?, para poder satisfacer los deseos con la reina. La astucia que tuvo en hallar aquel ropón, en encontrar la vela, encontrar la varita y hacer los mismos gestos que el rey hacía al entrar al cuarto de la reina, a la alcoba de la reina. ¿Por qué? Porque él decía que él iba a satisfacer ese deseo hasta su muerte, y lo logró con la astucia. Y él no se quería ir del cuarto, pero ¿por qué? Porque al descubrirse esas fechorías, él le iba a ir muy mal, ¿verdad? Porque eso no está bien. ¿Por qué? Porque él prácticamente imitó al rey. Quiso ser él por un momento de su vida, y él satisfació sus deseos, el placer, hasta hacer lo mismo, y se cubrió con un gran ropón para que nadie lo descubriera, porque hasta una camarera le abrió la puerta y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el ropón lo cubría, y entró como si nada, sin decir ninguna palabra, porque él se fijó que eso hizo el rey, que él entraba y no decía nada. Apenas se había marchado el rey, cuando llevado por la duda y la sospecha, regresó a la habitación de su esposa.
Caminaba en silencio, pero con el corazón inquieto, la mente llena de presentimientos oscuros. Al llegar, la reina, aunque lo miró con una mezcla de asombro, le preguntó: ¿qué sucede esta noche? Y con cavidad, suavidad, pero con evidente extrañeza: apenas ha pasado un momento desde que te marchaste y volvés como si nada. Te ruego que prestes atención a lo que haces. Esto no parece propia de vos. El rey, al escuchar estas palabras, sintió escalofríos que recorren por su cuerpo. Sorprendido inmediato, con espanto, que su esposa había sido engañada por alguien que se había pasado por él. Sin embargo, contuvo la furia, su miedo, y disfrazó su rostro con una expresión serena. Y respondió con calma fingida: ¿acaso no me crees capaz, señora, de volver 2 veces en una sola noche y visitar a nuestro lecho? La reina lo miró con dulzura, sin notar el temblor oscuro de su voz, y dijo: claro que sí, sois mi esposo y te creo capaz de cualquier cosa. Hablé así, fui únicamente por preocupación y por nuestra salud, nada más, le dijo la reina. El rey sintió lentamente quién aceptaba un consejo, pero en su interior hervía de cólera. Disimulando la tormenta que crecía dentro de su pecho, añadió: tenés razón, seguiré nuestros consejos. Me marcharé ahora y no te molestaré más esta noche. Dicho esto, salió de la habitación de su esposa sin hacer ruido, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Pero su mente ya no tenía descanso. Cada palabra de la reina retumbaba en su cabeza como un eco maldito. ¿Quién había usado y había entrado en la habitación? ¿Quién había engañado a la reina?, se preguntaba. Ciego de rabia, pero aún dueño de sus actos, tomó una linterna y la encendió. Entre sus manos firmes y una luz temblorosa iluminó el corredor. Él caminó largo, en pasos silenciosos. Sabía que la culpa no debía estar lejos. Se dirigió hacia el lado del palacio, donde dormían los criados, pues pensó que sí, alguien había entrado sin ser visto. Debía ser alguien de confianza. Uno por uno recorrió de los sirvientes. Se arrodillaban en silencio y colocaban sus manos sobre su pecho. Cada uno se prestaba atención a su pulso. Sentía el ritmo del corazón, buscando los latidos del sueño, el temblor de la culpa. Todos dormían profundamente. Sus corazones eran tranquilos y lentos, inocentes. Hasta que llegó el palafrenero. Su respiración era agitada. Su pecho subía y bajaba. ¿Con qué? Con velocidad. Y su corazón latía fuerte, con toda la fuerza, como si quisiera escapar de su cuerpo. El rey miró largo, sin decir una palabra. En ese instante supo la verdad. No había falta de testigos ni confesiones. El traidor había sido descubierto. Y en el fondo, muy en el fondo, el rey comprendió que también el peligro que estaba por venir. Buen día, licenciado. Mi nombre es Madeline Julisa Arevalo Espinosa. A mí me corresponde
corresponde pues seguir con lo que es el cuento Prohibido tocar a la reina, pues después de donde se quedó mi compañera, pero también sería ya la finalización de dicho cuento, pues comenzando pues que nos comenta o nos narra en el cuento que al realizar su proyecto de suerte, que estaba seguro de que el rey al advertir pues lo mataría. No obstante, y base a su creencia, viendo que el rey pues no llevaba ninguna arma, pues él decidió esperar hasta el final y pues fingió estar durmiendo, que el rey pues había visto ya mucho sin encontrar al que buscaba. Llegó por fin a su lado y observó enseguida que su corazón latía fuertemente. Este dijo: he aquí al culpable. Mas como pues el rey no quería que nadie se enterase de lo que pensaba hacer, él pues agarró unas tijeras y le cortó un mechón. Y pues decía que en aquel tiempo era muy común que las personas llevaran el cabello largo, ¿verdad? Entonces una como señal pues que él hubiera tenido para el siguiente día para poder reconocer al culpable es pues cortarle el mechón, para que pues así al siguiente día él no tuviera que estar buscando o estar adivinando quién había sido el culpable. Entonces para él él pensaba que esa era una buena idea para que él pudiera reconocerlo al culpable, ¿verdad? Nos menciona que terminando la operación el rey tornó a su habitación, o sea pues regresó a sus aposentos, ¿verdad? Pues el parafranero al ver aquel comprendió pues claramente el propósito del rey, ¿verdad? O sea, lo que él quería lograr al cortarle el mechón al culpable. Pues el empleado pues utilizó astucia contra astucia. Pues él se levantó y pues tomó unas tijeras que servían para esquilar a los caballos, y pues la decisión que él tomó fue ir cortando uno tras otro a sus compañeros un mechón de cabello por encima de la oreja, y al mismo que el rey había cortado los suyos, así que terminó pues semejante labor, ¿verdad? Acostándose sin haber visto que el rey al levantarse por la mañana ordenó que antes de que se abrieran las puertas del palacio se presentara ante todos los criados, ¿verdad? Pues podemos observar ahí pues que el rey quería que todos los criados se pusieran frente a él para que no fuera tan específico de decir lo voy a matar a él porque a él le dejé una seña, sino que él quería ser como un poco más disimulado, por decir algo, en el hecho de que pues lo iba a hacer pero sin que fuera tan obvio, ¿verdad? Entonces pues la orden del rey fue obedecida, por lo cual no sería una sorpresa que al ver que cuando se descubrieron ante él, pues como lo dije, él pensaba pues reconocer al que había cortado, ¿verdad? Cuando vio a todos los empleados, pues él notó que todos tenían el pelo cortado de la misma manera, y pues dijo: he aquí me pilló, que pese a su baja condición no baja de tener talento, reconociendo a que no podría descubrirse sin armar escándalo, y que riendo a toda costa nos compromete su honor por satisfacer su venganza. Se contentó con decir las siguientes palabras: que solo podría entender el culpable y que habría de comprender que el rey se había dado cuenta de la falta cometida por su sirviente. Quien lo hizo, él nos expresa en el cuento que cuando el rey iba a decir las palabras que ya le voy a comentar, decía de que pues él había cometido un error, pero él ya se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces él sabía que al decir las siguientes palabras, él iba a reconocer inmediatamente al culpable y que el sirviente pues iba a ser descubierto, ¿verdad? Pues nos comenta que pues sometió a tormentos a sus criados
y le hubiera hecho interrogar donde obtener la confesión del culpable. Con ello no habría seguido, sino hacer público lo que todo hombre debe mantener en secreto, y al satisfacer su venganza, por eso hubiera disimulado su deshonra, sino que le habría aumentado, llegando a manchar la honra de su mujer. Los que oyeron al rey hablar de aquel modo quedaron tan sorprendidos y se consultaron entre sí para averiguar el sentido de aquella palabra. Nadie fue capaz de hallarlo excepto aquel quien se había dirigido. Tuvo la imprudencia de callarse mientras Agululfo vivió y no volvió a exponerse a parecidos peligrosos. El cuento nos narra acerca de lo que mi parte, la que yo comprendo, es que nos habla sobre la venganza que el rey quería tomar por la deshonra que se le hizo a la reina, o sea, a su esposa, y pues que el empleado de él pues quiso intentar una venganza pues no muy buena. Eso es todo por mi parte, muchas gracias, pasen feliz día. Durante la transición de la Edad Media al Renacimiento, las ideas sobre el amor, la inteligencia y el papel de la mujer comenzaron a cambiar, pero a cambiar de una forma desigual y llena de contradicciones. En la Edad Media se hablaba de lo que era el amor cortés, donde la mujer era idealizada, pero en realidad solo era vista como un objeto de admiración o deseo, sin voz ni poder real. Con el Renacimiento surgió un nuevo interés por el conocimiento, la razón y el individuo, pero este despertar estaba pensado sobre todo para hombres, es decir, las mujeres no tenían como ni voz ni voto, sino solamente los hombres. Aún así hubo mujeres que se atrevieron a pensar por sí mismas y a cuestionar lo que ya estaba establecido. Una de ellas fue Christine de Pizan, según lo que leía, una escritora que en una época dominada por hombres se ganó la vida escribiendo y defendiendo a las mujeres. En su obra llamada La ciudad de las damas, imaginó un lugar simbólico construido por y para mujeres sabias, valientes y dignas, desafiando la idea de que las mujeres eran inferiores. Aunque su voz era una excepción, de ella dejó una huella importante para las mujeres. La mayoría de las mujeres seguía atrapada en las normas establecidas por la sociedad, los límites que ponían las religiones y las expectativas de amor romántico que no les ofrecían libertad, sino dependencia de los hombres. Este fue un momento de cambio, sí, pero la verdadera emancipación femenina apenas estaba comenzando. A pesar de los avances culturales y del surgimiento del humanismo, la igualdad seguía siendo una promesa lejana para las mujeres. No fue hasta siglos más después que muchas semillas, por así decirlo, plantadas por mujeres como Christine de Pizan comenzaron a germinar, cuando más mujeres se atrevieron a alzar su voz y reclamar los derechos que tenían ellas para poder aprender a escribir y a amar sin condiciones y a vivir sin estar subordinadas o mandadas por un modelo masculino, por así decirlo. Pero su lucha no fue solo intelectual, fue también emocional y profunda, porque las mujeres en esa época tenían el deseo de ser vistas no como musas o figuras decorativas o como objetos, sino como personas completas, con ideas, con sensibilidad, con fuerza y con derecho a participar en la historia, digamos. En conclusión, podríamos decir que el paso de la Edad Media al Renacimiento fue un tiempo de luces y sombras para las mujeres, porque aunque surgieron nuevas ideas sobre el saber y la individualidad, ellas seguían siendo vistas en muchos casos como figuras secundarias, es decir, las mujeres no eran vistas como el personaje principal, sino que como el personaje secundario en la historia. Sin embargo, mujeres como Christine de Pizan demostraron que tenían mucho que decir y que su voz y la voz de todas las mujeres merecía ser escuchada. Entonces ella dejó un gran ejemplo
para todas las mujeres, para que las mujeres no se quedaran calladas y se atrevieran a abrir nuevos caminos. Entonces se podría decir que fue un inicio tímido para las mujeres, pero valiente, en una lucha que con el tiempo se hizo más fuerte, porque ya la mayoría de las mujeres, pues como vemos hoy en día, las mujeres ya tienen voz, tienen voto, pueden optar por cargos, lo que en este tiempo, digamos, no era permitido, ya que los grandes cargos o el personaje principal siempre era un hombre.